Pero no, Román. Gracias. Gracias, queridos amigos. Que ha animado hasta el plató hoy a venir una representación de la procesión de los borrachos de Cuenca. Muy bien. Buenas noches y bienvenidos todos al intermedio cuando son exactamente las 21 horas 39 minutos y una hora menos en Canarias. Y una hora más en Gaza porque sea la hora que sea, hay que acordarse de Gaza. Bien, Albert Einstein, que es este señor que ven ustedes en esta imagen, dijo, solo hay dos cosas infinitas, la estupidez y el universo. Y de lo segundo no estoy seguro. Bien. Lo primero está claro, solo hace falta echar un vistazo a la actualidad para darse cuenta de que en el mundo hay más idiotas que chavales en patinete eléctrico. Pero Einstein hacía bien en dudar de lo segundo, porque siempre hemos pensado que el universo es infinito, que las galaxias nunca se acaban, que como dijo este ilustre filósofo, cuando se llega al borde hay barcas para seguir. Pero eso no está tan claro, según muchos científicos el universo tiene límites. O sea que cuando llegas al borde te pegas un ostión con una pared. Según los cálculos más recientes, el número de galaxias estaría entre 2 billones y 2 billones y medio. Ya veis quién tiene huevos de llevarle la contraria. Dicho de otro modo, las galaxias son como los chistes de Bárcenas en el intermedio, muchísimos, pero también se acaban. Y si nos paramos a reflexionar, queridos amigos, es algo bastante lógico. Al fin y al cabo, todo, absolutamente todo, desde las galaxias a los chavales en patinete eléctrico, tiene un límite. Aunque hay personas que no terminan de entenderlo. Hoy el gobierno ha anunciado que subirá los impuestos a las viviendas vacías con el objeto de forzar su incorporación al mercado del alquiler. Una medida que no sabemos si será efectiva o no, pero que parece bastante necesaria. No tiene mucho sentido que, según el Instituto Nacional de Estadística, haya casi 4 millones de viviendas deshabitadas, es decir, el 14% del total, cuando cientos de miles de personas no pueden permitirse un techo bajo el que dormir. Sin embargo, ya ha aparecido el coro habitual de opinadores para quejarse de que esta es una intromisión intolerable en el derecho a la propiedad privada. Según estas personas, ese es un derecho intocable, infinito, no tiene límites. Afirman que si uno posee 1000 viviendas, por ejemplo, pues tiene derecho a hacer lo que quiera con ellas. Dejarlas vacías, prenderlas a fuego o incluso ponerle gotelé, que eso es un delito reconocido internacionalmente. Y es cierto que nuestra Constitución, en su artículo 33, afirma que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Pero no es menos cierto que la propia Constitución afirma que toda la riqueza del país son distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. O dicho de otro modo, la propiedad privada debe tener un límite y ese límite es el interés general de la ciudadanía. O por ser aún más preciso, si te sobra el dinero y quieres coleccionar cosas caras, no acumules pisos vacíos, gástatelo en jamones de jabugo, que también valen un pastón y no hacen daño a nadie. Bueno, un poquito a los cerdos de la dehesa. Pero bueno, salvando. En fin, probablemente Einstein tenía razón y solo hay dos cosas infinitas. Una es la estupidez y la otra la avaricia de algunos. Comienza el intermedio. ¿Qué tal, Guayomín? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Sandra Sabaté, pero qué alegría. Oye, por cierto, ¿sabes que Modric se va del Madrid? Ah, sí, muy bien. ¿Qué te parece, por favor? Bueno, me alegra saber que hay madridistas que sí que saben lo que es jubilarse, que esto, bueno, pues siempre está bien, no como otros. Vamos a empezar, ¿no? Te has quedado así como pasmado. Sí. Sí, lo que hay. Creía que disfrutabas con mi presencia. Ya sabes que sí. ¿Con quién me metería yo si no, Wyoming? Pero si yo estoy Con en el plena cariño que te forma. tengo. ¿Quién es toda esta gente? ¿Dónde está mi caballo? Vamos a arrancar. El hermano de Pedro Sánchez irá a juicio. La jueza Beatriz Viedma, que instruye la causa contra David Sánchez, ha decidido abrir juicio oral contra el hermano del presidente, así como contra el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras 9 personas acusadas de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación de Sánchez en la Diputación de Badajoz. La jueza toma esta decisión sin esperar a que la Audiencia Provincial resuelva los recursos de apelación de los acusados. Y luego dicen que la justicia va lenta en España. Pues a esta jueza le ha sabido a poco los juicios express y ha inventado los juicios a toda hostia. Bien, queridos amigos, la diferencia es que en vez de mazo, la jueza los termina agitando esta bandera.
Una de estas me das. Recordemos que este proceso contra el hermano del presidente arranca por una denuncia del grupo Ultra Manos Limpias, a la que posteriormente se sumaron otras asociaciones relacionadas con la extrema derecha, como Hazte Oír, Abogados Cristianos, Justicia Europa o Liberum, así como el Partido Popular y Vox. A ver, menuda pandillita, la pandillita de basura. Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos. Solo falta Voldemort. Lo que pasa es que no le dejaron entrar porque eso de Mort le sonaba a catalán. Y ahí no caben separatas que quieren romper España. Pero en fin, lo que no les vamos a quitar es el mérito de haber conseguido sentar finalmente en el banquillo nada menos que al hermano del presidente del gobierno. Porque, a ver, primero le acusaron de tener millones de euros en acciones y nada, era todo mentira. Eso quedó en nada. Luego que estaba empadronado en Portugal, también era falso. Vamos, ya solo les quedaba acusarle de prevaricación y tráfico de influencias. O de molestar a los vecinos cuando ensayaba con su flauta dulce. Wyoming, Dime. yo te he visto tocar la guitarra. ¿Ah, sí? Y si tú no vas a la cárcel, David Sánchez tampoco irá. Y no será porque estas asociaciones y los medios, ¿cómo decirlo? Los medios a los que está suscrito José Manuel Soto no lo estén intentando con ganas. Porque no solo le han acusado de todo lo que has dicho, es que hasta le han acusado de ser un músico de mierda. Hola. Y hasta han puesto, como tú no, peor. Imagínate si será malo. Y han puesto a la IA a analizar la obra cumbre del hermano de Sánchez, que es, y esto no es broma, La danza de las chirimoyas. Qué mala rima tiene eso. Muy mala rima para ser el hermano de un tío al que odia media España. Se va a hinchar a escuchar la rima de las chirimoyas. Bien. La obra, que según la IA tiene ecos de Prokofiev y Beethoven, suena así. Por favor, atención. Dani Mateo, esto dura mucho. Es que vamos a poner entera, ¿no? Cállate, que te pierdes las influencias expresionistas y a la chirimoya se le van las vitaminas, si no escuchas. Estoy de la chirimoya. Vale. Pero no es solo que a la prensa ultra esta obra magna le parezca un bluff. Es que según ellos, ni siquiera es suya. ¿Cómo? La chirimoya no es suya. No, la chirimoya sí es suya. Las chirimoyas no son suyas. Él tendrá su propia chirimoya del tamaño que sea su chirimoya. No que aquí empecemos está. con detalles, que hay público claro. infantil. Montoya, no te vayas, Montoya. Bien, Sánchez hermano, se la encargó a un negro. ¿Pero qué está pasando en Sí. España? Venga, No había hombre. blancos. No se sabe, habrá que ver si efectivamente la obra es de un negro. Pero a mí ya me parece muy fuerte. O sea, ¿qué va a ser lo siguiente? Que la danza de las chirimoyas como título pues no mole, que eso es indiscutible que mola un montón. No, yo creo que eso sí que no. Creo que a ellos, si algo les gusta, es la fruta. Suficiente. Muchas gracias, Dani Mateo. La defensa de David Sánchez había presentado un recurso que la jueza ha obviado al considerar que no frenaría el procesamiento del hermano del presidente. La magistrada Beatriz Viedma considera que existen indicios suficientes para el procesamiento de Sánchez, Gallardo y otras 9 personas. En su auto de apertura, Viedma considera que la plaza en la Diputación de Badajoz fue creada con la finalidad de ser otorgada al hermano de Pedro Sánchez y aporta como principal prueba los correos electrónicos que compartieron 2 directores de Conservatorio de Badajoz el 19 de mayo de 2017, día en que se publicaron las bases para el puesto de trabajo que acabó ocupando el hermano del presidente. Emails que llevaban el asunto hermanísimo. A ver, ya está Sandrita con el tonito y con la tontería. Joder, menudo indicio. ¿Qué es eso? A ver, si ahora va a ser sospechoso lo de hermanísimo. Si hoy en día todo el mundo se llama hermano. A cualquiera, mira a los chavales, por ejemplo, todo el rato llamándose bros. Aunque es verdad que unos centellas nunca enviarían mails. En todo caso, un audio de WhatsApp de 5 minutos. El procesamiento de David Sánchez ha provocado numerosas reacciones políticas. Desde el Partido Popular se ha aprovechado el caso para volver a exigir elecciones, tal y como ha pedido su secretaria general, Cuca Gamarra. El presidente del Gobierno no debería demorar ni un minuto más la convocatoria de elecciones para que los españoles se pronuncien acerca de la degradación institucional y moral de este Gobierno. Cuando tienes ya
en tu entorno más imputados que ministros, y todos los tuyos están metidos en problemas de corrupción, lo que está claro es que el problema eres tú. A ver, dos cosas. La primera, luego decís que yo leo mal los guiones, ¿eh? Y dos, toda la razón, Cuca Gamarra. Que se depuren responsabilidades. Elecciones ya. Pero no solo eso, que el hermano de Sánchez dimita inmediatamente. ¿Qué pone? Ah, que ya dimitió en febrero. Bueno, pues que dimita de su cargo de hermano de Sánchez y que el puesto lo ocupe de forma interina, pues no sé, Félix Bolaños, que tendrá que cumplir todas las funciones de hermano. Discutir por la litera de arriba, pelearse en el salón hasta que su madre diga al final vais a llorar de verdad. Y sobre todo, heredar toda la ropa que a Sánchez le quede pequeña. Una de las razones por las que la jueza ha abierto juicio con esta rapidez podría estar relacionada con la maniobra llevada a cabo por Miguel Ángel Gallardo. Recordemos que el líder del PSOE extremeño anunció esta semana que dejaba la Diputación de Badajoz para pasar a la Asamblea de Extremadura, en la que desde ayer es diputado y por tanto está aforado. Un detalle, el del aforamiento, al que Gallardo pues, ha restado importancia. ¿Qué es el aforamiento? Porque a uno ya le cansa lo del aforamiento, ¿no? El aforamiento parece como si hubiera impunidad o inmunidad. Lo único que significa el aforamiento es que te va a juzgar una instancia distinta a la de un tribunal de instrucción de un municipio. Esa es la única diferencia. No hay ni impunidad ni hay tampoco inmunidad. A juzgar una instancia distinta a la de un tribunal de instrucción de un municipio. Esa es la única diferencia. No hay ni impunidad ni hay tampoco inmunidad. Bueno, pues explicado se entiende perfectamente. A todo Miguel Ángel Gallardo lo tiene que juzgar un tribunal superior, no cualquier juez de pueblo de estos que lo mete entre un caso de me han robado gallinas y otro de mi vecino se ha corrido la línea de 30 centímetros. No, ahí no puede estar. Qué bien habla este hombre, por cierto. Incluso cuando explica justo lo contrario, como cuando en enero decía que no se iba a la Asamblea. Mi compromiso es hacer oposición en la Asamblea de Extremadura y lo haré una vez que termine, entre otras cosas, este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme, sino que prefiero previamente que quede cerrado y archivado este tema, porque de cualquier otra forma se podría entender que voy a aforarme para que sea el Tribunal Superior de Justicia quien tenga que asumir esta causa. Pues no haberlo explicado. Pues mira, al final sí que le ha compensado irse a la Asamblea. Pero no por lo que pensáis, sino porque quería salir de su zona de confort. Eso sí, para irse a su zona de estoy más a gusto que un arbusto. Bueno, lo cierto es que el intento de aforamiento de Gallardo ha provocado un caos dentro del Partido Socialista extremeño, ya que para que él entre en la Asamblea, una diputada, Maricruz Rodríguez, ha tenido que dimitir y otros 4 miembros del partido han tenido que renunciar a ser diputados de la Asamblea, ya que iban en las listas por delante de Gallardo. El último giro es el intento de sustituir a la actual subdelegada del Gobierno de Badajoz por la diputada desplazada, Maricruz Rodríguez, algo que finalmente no ha ocurrido. En fin, pues para no querer el aforamiento, la entrada de Gallardo en la Asamblea Autonómica está provocando mucho movimiento. Más que aquella vez en la que Iceta montó una conga en un mitin en Trujillo. Y de hecho, para poder explicar toda esta melé, vamos a necesitar la asistencia de una experta en tácticas de equipo, cambios de posición y jugar en la línea entre parecer una entrenadora y una gorrilla de aparcamiento. Wyoming, 3 vueltas al campo y un eurillo si no quieres que te arañe el coche, que sé dónde lo has aparcado, ¿eh? Hola, muy buenas, soy Cris Aragonés, la mejor entrenadora de tácticas parlamentarias de Extremadura. Bueno, eso sí, sin contar con Guardiola, por supuesto, no el entrenador, sino la presidenta extremeña María Guardiola, que no inventó el falso 9, pero sí el falso nunca pactaría con Vox. Hoy vengo a explicaros la táctica Gallardo para que pueda estar aforado. Bien, paso 1. El desmarque Maricruz, que consiste en convencer a tu persona de confianza en la Asamblea, Maricruz Rodríguez, para que se desmarque y te deje hueco. No, vamos a ver, no, un poquito más desmarcada, no, pégate a la banda, pégate más, no, un poquito más ahí, concretamente hasta que estés fuera del equipo y del estadio, por favor.
Bueno, en su caso, que deje la Asamblea para que así haya un dorsal libre como diputado que pueda ocupar Gallardo y favorecerse del aforamiento. Vamos, que Gallardo no está haciendo mucho honor a su apellido. Es como si nos enterásemos de que Fernando Hierro tiene anemia. Pero claro, aunque se vaya Maricruz, él no es el siguiente en la lista electoral. Hay otros 4 delante. Así que toca el paso 2. Mover el banquillo. Que en este caso supone que los 4 diputados que van por delante de ti vayan al notario y registren su deseo de no recoger el acta. Venga, chavales, venga, por favor, un poquito de actitud, que aquí hay que hacer un poquito de acting como si esto fuera un piscinazo, porque es que nadie se cree que ninguno de vosotros quisiera ser diputado, aunque solo fuera para poder tomarse un maldito gin tonic a 3,5 €. Hostias. Pero toda estrategia tiene su cara y su cruz, y en este caso su Maricruz. Maricruz Rodríguez, a la que Gallardo había desmarcado de la Asamblea. ¿Y ahora qué hacemos con ella? ¿La ponemos de recogepelotas? Pues no, mucho mejor. El paso 3. A ver, traspasarla a otro equipo. Es que me da igual, me la suda al PSG, que no la quiere Luis Enrique. Bueno, pues a la DGB, la Delegación de Gobierno de Badajoz, para que ocupe el cargo de subdelegada. El único problema es que ese puesto de subdelegada de Gobierno ya estaba ocupado por la jugadora Maribel Cortés. Así que, señores, paso 4. ¡Patadón pa'lante! No, por Dios, no. ¿Pero qué hacéis a la pelota? No, a Maribel, cojones. Hombre, que hay que darle el patadón para que pueda entrar Maricruz Rodríguez en su puesto en la subdelegación. ¡Echad a Maribel de ahí, hostias! No me lo puedo creer, Vamos, no me jodas. En el último momento llega el delegado de Gobierno de Badajoz, José Luis Quintana, y frena el nombramiento de Maricruz Rodríguez porque no quería que le quitaran a su segunda de confianza. Vaya, pues parece que la táctica Gallardo es un poco como la táctica Bordalás. Acabas todos los partidos con uno menos. En este caso, Maricruz, que por el momento se ha quedado sin puesto. O sea que no sabemos si el aforamiento de Gallardo va a garantizar que vaya al Tribunal Superior de Justicia. Lo que sí va a garantizar es que Maricruz se vaya a la cola del paro. Pero que no se preocupe, porque si algo hemos aprendido del fútbol es que siempre se puede ir a jugar fuera. No me extrañaría que acabase de subdelegada del Gobierno en Qatar, Muchas gracias, Cristina Gallego. La apertura de juicio a David Sánchez ha sorprendido al presidente en Valencia, donde hoy se ha trasladado para reunirse con las víctimas de la Dana. Pedro Sánchez ha estado durante más de 2 horas con 3 de las principales asociaciones, acompañado por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant. Se trata de la primera reunión oficial del presidente con las víctimas, casi 7 meses después de la tragedia. Bueno, 7 meses, no está mal. Ya saben lo que dicen, las cosas de Palacio van despacio, aunque en este caso el dicho sería más bien las víctimas de Valencia sí que tienen paciencia. Tras esa reunión, las víctimas se han mostrado satisfechas con el encuentro en el que se han acordado una serie de compromisos, entre ellos la organización de un funeral de Estado en homenaje a los fallecidos, que se va a celebrar en una fecha próxima al aniversario de la Dana, también la participación de estas asociaciones en la Comisión de Investigación del Congreso y una reunión la próxima semana con la vicepresidenta tercera, Sara Agesen, para abordar la reconstrucción de las infraestructuras. Queremos agradecer que el presidente del Gobierno se haya trasladado a Valencia para escucharnos, para atendernos. Una reunión larga, pues igual de larga ha sido de fructífera. El presidente del Gobierno ha venido con los deberes hechos. Y ha sido muy cercano también y empático, no al principio, pero poco a poco la cosa ha ido mejorando, la verdad, y nos hemos sentido bastante bien. Sin embargo, a las puertas del lugar donde se ha celebrado esta reunión se ha dado una llamativa imagen. En la misma calle se han producido 2 protestas simultáneas, una pidiendo la dimisión de Carlos Mazón y otra la de Pedro Sánchez. Mazón, dimisión. Mazón, dimisión. Bueno, lo de Pedro Sánchez tenía más genio, ¿eh? Joder, vaya las 2 Españas en una misma calle. Los que culpan a Mazón y los que culpan a Sánchez. Bueno, y luego está la tercera España, la de los coches que pasaban por allí pitando porque pensaban que estaba
que se habían saltado un semáforo o lo que fuera. Por su parte, mientras se llevaba a cabo este encuentro, Carlos Mazón se ha reunido con asociaciones de empresarios y a la salida, preguntado por los medios, el presidente ha vuelto a reiterar que él también se está reuniendo con las asociaciones de víctimas de la Dana. Eso sí, según él, de forma discreta. Pues claro que sí. Y lo está haciendo de forma tan discreta que no se ha enterado nadie. Tampoco las víctimas. Porque atentos a lo que decía hoy una de ellas. No nos ha contactado. No se ha puesto en contacto con ninguna de las 3 asociaciones. Él sigue mintiendo. Se reúne pero sin contactar, no se está todo esto. Vamos a ver, porque Mazón insiste en que sí se ha reunido con las víctimas, pero las víctimas dicen que no. Y ya sabemos que Mazón no miente. Mazón no miente. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿con quién coño se está reuniendo este hombre? Quizá con la Asociación de Víctimas de la Pana. Sí, porque, claro, podría existir perfectamente. A partir de julio llevar eso es un crimen. Palma seguro. Pese a que las víctimas se han mostrado satisfechas con esa reunión mantenida con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha criticado el encuentro asegurando que llegaba tarde. Ya era hora, ¿no?, de que tuviese algún interés por Valencia. Y sería bueno, si queremos honrar a las víctimas, primero que investiguemos a fondo qué es lo que ha pasado, afecte a quien afecte, porque el presidente del gobierno se ha desentendido. A ver, ¿lo he oído bien? Feijóo se queja de que el presidente del gobierno se ha desentendido. Entonces, ¿cómo definiría que Mazón no se presentase en el CECOPI hasta las 8 de la tarde? En fin, debe ser que Feijóo pensaba que Mazón estaba al pie del cañón. Y tiene razón, pero era al pie de este cañón. Por otro lado, hoy hemos conocido que, según un informe de Seguridad Nacional, Rusia lanzó campañas de desinformación durante la crisis de la Dana para intentar generar desconfianza en nuestras instituciones públicas, proyectar una imagen de que nuestro país estaba sumido en el caos y criticar el apoyo a Ucrania bajo la excusa de la necesidad real de ayuda a las zonas afectadas por la riada. Un momento. Entonces, si los bulos venían de Rusia y uno de los más difundidos fue el de criticar las ayudas a Ucrania, ¿significa eso que también vienen de Rusia los bulos que decían que solo llegaban ayudas a Gaza? Porque si es así, podríamos estar ante el agente especial del Kremlin, Karlov Mazonovich. Le doy la enhorabuena a el pueblo de Gaza, que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir 0 ayudas directas del gobierno de Sánchez. Pues ya veis, él encantado con Gaza, le parece un sitio, vamos, como país de vacaciones ahora. ¿Lo veis? Nadie en su sano juicio criticaría las ayudas a Gaza y soltaría bulos sobre las ayudas a la Dana. Ya sabía yo que había una explicación. Mazón trabaja para Putin. Sí, es un topo del Kremlin. De hecho, que sea un topo es lo único que explica que no viese las decenas de llamadas perdidas de su consejera. Abrimos página internacional. Condena mundial al atentado que esta madrugada tuvo lugar en Washington. Como sabéis, 2 empleados de la embajada israelí fueron asesinados a tiros ante el Museo Judío de la capital estadounidense. El autor de los disparos, tras abrir fuego, se refugió en el interior del museo, donde fue arrestado mientras gritaba proclamas pro-Palestina. Pues sin duda un hecho terrible, 2 muertes más sin sentido, porque ninguna causa justifica quitar vidas. Los gobiernos de Israel y Estados Unidos han condenado los asesinatos y tanto Benjamin Netanyahu como Donald Trump responsabilizan del crimen a un repunte del antisemitismo a nivel global. Netanyahu hacía esta desafortunada comparación. Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. They don't want a Palestinian state. They want to destroy the Jewish state. They want to annihilate the Jewish people who've been in the land of Israel for 3,500 years. Claro. 100 years. Claro. Como los otros. En fin, no tendríamos ni que señalar que esta comparación no tiene menos sentido. Además, es normal que diga este tipo de cosas porque Netanyahu suele confundir los términos. Lleva 2 años liándose entre presidente y genocida. En la misma línea, el ministro de la diáspora israelí ha culpado a los líderes occidentales que señalan al gobierno de Israel por la violencia en la franja de Gaza. There is a direct line connecting anti-Semitic and anti-Israeli incitement to this murder. This incitement is also done by leaders and officials of many countries and international organizations, especially from Europe.
A ver, señor ministro, no hay incitaciones antisemitas por parte de líderes internacionales. Echarnos las manos a la cabeza porque estamos viendo en directo cómo se masacra a la población civil de Gaza no es antisemitismo, es un simple gesto de humanidad. Esta barbarie no la están cometiendo los judíos, así en general, sino su gobierno en particular. Es una estrategia de cobardía extrema escudarse en el antisemitismo para justificar sus atrocidades. Pero qué sé yo, a lo mejor este tema a mí me queda grande, igual que a ese señor su ministerio, sin duda. Y mientras tanto, la situación en Gaza sigue al límite. La ONU confirma que hoy han entrado en la franja 198 camiones de ayuda humanitaria, una cantidad que aún sigue siendo insuficiente ante la hambruna que sacude a la población. Hablamos, por ejemplo, de los primeros sacos de harina que llegan a las panaderías gazatíes desde el pasado 2 de marzo. Y todo ello mientras continúan los bombardeos israelíes sobre hospitales y escuelas. Bueno, pues ya lo veis. Han llegado los primeros sacos de harina en 80 días a Gaza. Eso es como una gota en el mar. Pues sí, Israel está condenando a muerte a 2 millones de personas. Y esto es algo que hay que decir todas las veces que haga falta y lo más alto posible para que se escuche sobre el ruido de las bombas. Y en cualquier caso, para entender mejor las repercusiones que puede tener en este conflicto el atentado de anoche en la capital estadounidense, conectamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Guillermo Fesser. Buenas noches, Guillermo. Hola, hermanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es la última hora sobre el atentado cometido en Washington, D.C.? ¿Qué repercusiones crees que puede tener? Bueno, pues hoy sabemos que estos 2 funcionarios eran novios, ¿no? Se trataba de Sarah Milgram, una estadounidense graduada en la Universidad de Kansas en el año 2021, que era voluntaria de un grupo que se llama Tech to Peace, es decir, gente que enseñaba a palestinos, a israelíes, tecnología para que trabajaran juntos y promocionar el diálogo entre ellos. Y el novio se llamaba Yaron Lischinski, un alemán que emigró a Israel a los 16 años y que acababa de comprar el anillo de compromiso para Sara, que la iba a pedir matrimonio la semana que viene en Jerusalén. En la página de LinkedIn, Yaron ha dejado escrito: creo profundamente expandir el círculo de paz con los vecinos árabes y construir una cooperación en la región entre todos es la única solución para Israel y para Oriente Medio. Y también dice: abogo por el diálogo entre los distintos credos religiosos y en el entendimiento entre las diferentes culturas. Ocurrió ayer, como habéis dicho, a la salida del Museo Judío de Washington, donde había una reunión anual de jóvenes diplomáticos judíos. Se aproximó a la pareja un tal Elías Rodríguez, de 30 años, nacido en Chicago, del que no sabemos mucho y la policía cree que actuó en solitario, y les disparó a bocajarro, ¿no? Luego entró en el museo para refugiarse, la gente le había agobiado, pensaba que era un transeúnte que se había asustado por los disparos y que estaba allí buscando refugio, le ofrecieron agua, una chica se le acercó y le intentó calmar, le dijo: ¿te gusta mucho el museo? Dijo: pues no sé de qué va esto. Dijo: es un museo judío. Él le preguntó: ¿tú crees que los disparos serán porque es un museo judío? La chica dijo: yo creo que no, y él dijo: pues yo creo que sí. Sacó el pañuelo palestino, la cufilla roja y blanca de debajo de la chaqueta, la alzó y dijo: lo hice yo en nombre de Gaza, ¿no? Ahí se le echaron encima a los agentes de seguridad y se lo llevaron detenido al grito de Free Palestine, Free Palestine. La historia es muy triste, siempre los asesinatos son tristes, nunca se pueden justificar, y este de 2 jóvenes enamorados, la vida por delante, pues hace especial daño, ¿no? Pero lo más triste de todo, como también habéis reseñado vosotros, es que Netanyahu y su aliado en la Casa Blanca, Donald Trump, utilicen la muerte de estos 2 jóvenes que creían en el diálogo, como hemos visto, para blanquear los 53.000 muertos de Gaza, ¿no? Pam Bondi, la fiscal general del Estado, ha dicho que se le partió el corazón al hablar anoche con Netanyahu. Imagínate. J.D. Vance, el vicepresidente, que no hay lugar para antisemitismo en Estados Unidos, y Donald Trump, el mismo Donald Trump, que había propuesto desterrar a los palestinos al desierto de Egipto y construir un resort de lujo en Gaza sin palestinos y con la estatua de oro del propio Trump presidiendo, pues ha dicho que el antisemitismo es un horror y que el odio y la radicalización no tienen lugar en este país. Bueno, numerosos políticos de ambos partidos, que no han dicho nunca ni mu sobre Gaza, han lanzado condenas contra este antisemitismo en un país en el que, ya lo hemos contado otras veces, los diputados no se sufragan las campañas electorales gracias al lobby de Israel, y por tanto este país sigue siendo incapaz en general de considerar que la muerte de un palestino tiene el mismo precio que la muerte de un israelí, ¿no? Todavía no hay aquí un movimiento de Palestinian Lives Matter, y cuando los estudiantes lo han intentado se les ha machacado. Lo último, hace una semana, la Universidad de Nueva York, NYU, que le ha retirado el diploma al número 1 de la promoción del año 2025, a Logan Rosas,
por atreverse a decir en el discurso de graduación que Estados Unidos está contribuyendo al genocidio de Gaza, ¿no? La universidad, que se supone que tiene que ayudarte a expresarte con libertad, prohíbe mencionar este tema, y los estudiantes judíos han sacado una nota diciendo que silenciar las voces en favor de Palestina no es luchar contra el antisemitismo, porque no hay nada de antisemita en oponerse con firmeza a un genocidio. Pero bueno, las condolencias del crimen de anoche colocan otra vez en este país a Israel como la víctima, sin querer reflexionar que quizás tiene algo que ver con la repulsa que causa la actuación de Netanyahu en Gaza. Buenas noches, Guillermo. Este atentado, este asesinato ha hecho que pase inadvertida la aprobación de una ley que va a tener enormes consecuencias para la sociedad estadounidense. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué es la Big Beautiful Bill y por qué es tan polémica? La aprobó el Congreso, la tiene que aprobar ahora el Senado, pero fue anoche a la 1 de la madrugada cuando iniciaron sus señorías el debate con nocturnidad y alevosía, mientras dormían los estadounidenses, para que no se enteraran, ¿no? Porque el Congreso de los Diputados lo que debatía y aprobó por los pelos, 214 a 215 votos, es la ley de reconciliación presupuestaria, la Big Beautiful Bill, la ley poderosa y bella, como la ha llamado Donald Trump, que es una orden del presidente a sus señorías magas para que recorten de donde sea en los presupuestos y poder justificar la supresión de impuestos que quiere hacer a los millonarios y que va a crear un agujero en la hacienda pública de 2.3 trillones de dólares. Trillones que en inglés llevan 12 ceros, ¿no? O sea que Trump, al contrario que Robin Hood, le va a robar a los pobres para dárselo a los ricos, pero sin que los pobres se enteren, porque él dice que no recorta, que lo que hace es sanear para quitarse de encima a los vagos y a los maleantes. Bueno, la realidad es que si esta ley pasa por el Senado, 11 millones de niños y ancianos se van a quedar sin comedores públicos y 14 millones de estadounidenses de golpe se van a quedar sin seguro médico, ¿no? Algo que no pasó ni siquiera en la época de la Gran Depresión. El presidente del Congreso, el presidente también del club de fans de Donald Trump, Mike Calzonazos Johnson, la única partida que ha encontrado para poder recortar es Medicare, el seguro de los pobres, y Medicare, el seguro de los jubilados. Y ha propuesto un tijeretazo anoche a los congresistas republicanos, que están muy preocupados porque este Medicaid, por ejemplo, es el seguro que utilizan el 20% de los estadounidenses. 72 millones de estadounidenses se consideran pobres en este país, y los pobres, ¿sabes qué? Pues básicamente viven en estados republicanos. Es decir, que tarde o temprano los votantes de MAGA se van a dar cuenta de lo que está pasando. Y están muy preocupados porque Medicaid se financia, pues parte el Estado, parte el gobierno federal, ¿no? Dependiendo de cómo sean las arcas de cada estado. Y los que más van a sufrir son los estados, como digo, más pobres, que son los estados gobernados por republicanos, como por ejemplo Alabama, donde el 70% de Medicaid lo financia el Estado, o los estados que tengan la población más avejentada, como Florida, donde Medicaid financia todos los asilos de ancianos, ¿no? O, por ejemplo, como Tennessee, donde el 82% de la gente con discapacidad depende también de estos fondos federales de Medicaid. Medicaid es tan extremadamente popular en los estados republicanos que, por ejemplo, en Utah, en Idaho, en Dakota... Bien, parece que tenemos problemas aquí con la conexión con Guillermo. Exigieron un referéndum. No sé si... ¿Estamos listos? Guillermo, ¿tú nos oyes? Hemos tenido problemas. Hola, yo te oigo, sí. Vale, es que se ha cortado un momento. Continúa. Decía que en los estados republicanos intentaron cortar los servicios de Medicaid, y los ciudadanos se enfadaron tanto que pidieron un referéndum, lo ganaron y tuvieron que seguir manteniéndolo, ¿no? O sea, la mayoría de los republicanos que votaron ayer por esta ley que va a recortar los derechos de los pobres están asustados y no quieren hacerlo, pero han decidido, por el miedo a Donald Trump, convertir a los estadounidenses en un daño colateral que les salve a ellos el trasero. En cualquier caso, la BBB, la Big Beautiful Bill, lleva algunos caramelitos, como por ejemplo, para disimular, ¿no? Como por ejemplo, pues recortar los impuestos a las propinas, que sí, que a los camareros les viene de maravilla, pero que es una chapuza, porque lo que tendrían que hacer es subir el salario de los camareros y que no dependieran de las propinas, ¿no? Y luego también lleva alguna que otra cláusula envenenada, porque esta ley, que técnicamente es presupuestaria, de repente ha colado una cláusula que restringe, pero enormemente, la autoridad de los jueces federales para declarar en desacato a los funcionarios del gobierno que violen las órdenes judiciales. Es decir, Trump tiene ahora mismo bastantes jueces que le están parando la destrucción del Ministerio de Educación, o la deportación de los venezolanos, o el parón que ha hecho de fondos federales como represalia política a algunos estados, o deportar emigrantes a países extranjeros. Y esto, si pasa esta ley presupuestaria, de repente pues Trump se lo puede pasar por el arco y hacer completamente caso omiso de los jueces, lo que supondría, por ejemplo, que Marco Rubio,
que gracias a esta ley va a tener 45.000 millones más para prisiones, 14.000 millones más para deportaciones y 50.000 millones más para el Muro de México, pues podrá seguir deportando a gente sin derecho de defensa y sin pruebas a El Salvador o a Sudán, ¿no? Un pasito más hacia la dictadura de su excelencia el caudillo Francisco Donald Trump, que por cierto se va a dar un homenaje el día de su cumpleaños, el 14 de junio, cuando cumpla 79, en Washington, en las avenidas, con un desfile militar en toda regla. Toma, para el cumple, como los grandes, así se hace. Ya te digo, ole. Venga, pues nada, Guillermo, una última cuestión. Con todo esto de la Big Beautiful Bill, ¿es posible que te compense comprarte un billete de avión y venir a España cada vez que tengas un catarro? Pues espérate que igual me voy y me encuentro a mis vecinos allí, porque si hacemos caso a una publicación del Daily Beast, la venta de casas y de pisos a estadounidenses en España ha aumentado el 57% en lo que llevamos de año 2025. A España parece ser que es el destino prioritario de la gente de este país que intenta huir de Donald Trump. Pues nada, muchísimas gracias, Guillermo. Seguiremos en contacto. Adiós. Good evening. Adiós.